Okay. Entonces, estaba subida en un avión todo el día, de reunión en reunión, de derechos humanos, pero la interacción con todos los sectores de derechos humanos, yo creo que me hizo ver el mundo, no nada más México, muchísimo más amplio. Hola, soy María del Refugio González. Esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada y hoy estamos con una invitada que de verdad, desde el momento en que la conocí, me emocioné porque yo había leído de ella, había leído sus textos, sus obras, había escuchado de ella y nunca había tenido el gusto de conocerla. Entonces, cuando me hicieron el favor de presentármela, la verdad es que me emocioné y dije, tiene que estar en este espacio. Estamos con la doctora María del Refugio González. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Digo, nos conocimos en una situación singular que la acompañamos a comprar unas medicinas, pero sí, bueno, muy contentos de haber tenido esa experiencia. Creo que fue un buen rompehielo. Una experiencia emotiva. Así es. Doctora, como le comentábamos, primero, nuevamente le digo muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de verdad que estar con una institución del derecho, de la historia y de la historia del derecho. Entonces, muy agradecido con usted. Quería preguntarle, remontándonos a unos años, ¿cómo fue que usted tomó esa decisión de estudiar Derecho? Pues quizá de la manera que se toman muchas decisiones de estudio cuando uno es joven en la vida. No tenía idea. Y de repente un día noté, cuando tenía que pensar seriamente en hacer una tesis, que todos los trabajos que había entregado a los profesores de cualquier área tenían que ver con la historia del derecho. Okay. Y entonces pensé, bueno, no sufras, aquí tienes un camino, porque había muchas materias que no me gustaban, pero si las enfocaba yo históricamente, empezaba a encontrarles algún atractivo. Y entonces por ahí empecé con la historia del derecho. Me fui al seminario entonces en el 4º piso, todavía vivía el profesor Margadant, y me dijo, querida, qué bueno, bienvenida. Y lo primero que me dio fue un digesto. Y la verdad, pues no tenía ni la más remota idea, y lo quedé mirando, y me dijo, tienes razón. Y entonces se fue hacia un lado, como diciendo, bueno, pobrecita, ¿cómo la hago empezar por aquí? Y trajo el código de Hammurabi, que es muchísimo anterior, muy anterior. Pero tiene la ventaja de que es corto, se lee rápido, la letra era más rápida, y no eran casos como el digesto. Claro. Y entonces, bueno, entendí que el doctor lo que había pensado es que entrando con el digesto me iba a volver loca. Sí. Y el código contaba historias de un imperio antiguo donde se hacían pues transacciones comerciales, transacciones familiares, y eso resultó muy atractivo. Entonces por ahí empecé. ¿Y nunca pensó en dedicarse a alguna materia, por ejemplo, penal, civil, a litigar? No sé si en algún momento lo hizo. La verdad, sí lo pensé. Pero acompañé más de una vez a alguno de mis compañeros de salón al juzgado y no me gustó la práctica. No me enamoré de ella. Espero que ahora, con las recientes reformas judiciales, logren cambiar algo que es como muy inherente al espíritu del mexicano. Dar un regalito. Entonces, cuando yo vi que se entregaba el expediente y se daba un regalito. Un impulso procesal. Un impulso procesal. Sí. Mejor dicho que un regalito. Dije, no, esto no es para mí. Y estoy hablando de hace muchísimos años.
Pero es algo que no ha cambiado. Ahora he llevado algunos juicios y veo que si uno lleva el asunto con el abogado es el que tiene que ocuparse del impulso procesal. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto que ahora ya no va a ser así. Pero yo creo que es muy del mexicano. Voy a ser cortés, voy a ser amable. Ay, ¿cómo pedirle el expediente que está más arriba? Le doy un impulso procesal. O mucho en México, ¿no? Las propinas, por ejemplo. ¿No? En México es Se da mucho. Muy la propina también. Sí, que es como un impulso para que me ayudes a lo que sea que yo necesite. A lo que sea, no desde solo en el cambiar derecho. una llanta, Claro. algo realmente significativo, sí. Sí, de acuerdo con usted. Doctora, ¿y recuerda en estos años en los que estaba durante estudiando, como explorando el derecho de una manera distinta, qué le gustaba hacer? Fuera de la escuela y de la educación, ¿cuáles hobbies tenía? ¿Qué pasiones tenía? Mire, la verdad era una joven normal y corriente. Me encantaba bailar. Uh-huh. Soy una buena nadadora todavía. Yo pienso que yo era muy normal. Ni siquiera era de las que estaba así todo el día. A sacarse de dieces. Me gustaba. En el colegio que yo estaba, las niñas también hacíamos gimnasia y nadábamos. Y a mí me gustaba eso, llevarme con mis compañeros, tener mi grupo de amigos. Sí. Yo pienso que yo no era singular desde ningún punto de vista, sino normal y corriente. Aprovechaba el tiempo. Aprovechaba el tiempo como pues, se aprovechan en esos años, jugando, nadando en otras ocasiones. El baile me gustaba muchísimo. ¿A la fecha? Sí, hasta la fecha. Sí. Sí. ¿Algún ritmo en especial que le guste? Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar salsa. ¿Ah, sí? A mí me gusta, yo tomé clases, si uno Jaycee ahí tiene los videos, Jaycee. Okay. Yo tomé clases, me gusta mucho, disfruto mucho bailar. Me gusta. Yo tenía un compañero en la facultad, uh-huh. no en el colegio, en la facultad que era del ballet folclórico. Y era de aquí, de Veracruz, de Morelos. Y bueno, la gran alegría era un sábado que no teníamos que estudiar como locos, que nos podíamos ir a bailar. A bailar. A bailar y bailar y bailar y bailar. O sea, eso me gustaba mucho. Sí, pues es que al final de cuentas la música es vida, ¿no? Pues sí. De cualquier una manera. Sí. Doctora, tengo una pregunta que me parece muy interesante, más ya enfocado en la UNAM. ¿Cuál fue la situación que usted considera que fue más complicada o el momento más difícil dentro de la oficina del abogado general de la UNAM? Bueno, no, hubo varias. Me tocó, y en la oficina del abogado hay que decir, me tocó esto. Uh-huh. En primera, en los tiempos que yo la ocupé, nunca salí de mi oficina más que a mi casa. Uh-huh. Además estaba enfermo mi marido en aquel tiempo, entonces era complicado. Pero me tocó el robo de exámenes en la universidad. ¿Recuerda qué año fue? En el año, debe haber sido como 95. Ok. Porque mi esposo se murió en 96. Entonces debe haber sido como 95. Y me acuerdo que fue una experiencia muy tensa, muy complicada. Todos sabían, los colaboradores del rector ya habían fracasado en tratar de ver cómo estaba la cosa. Y el rector me dijo, mira, te lo encargo mucho, porque el examen de ingreso es algo muy delicado. Uh-huh. Y entonces sí, o sea, yo lo primero que hice fue invitar a los chicos que decían que tenían el examen. Uh-huh. Y teníamos una cita con la Procuraduría al día siguiente porque decidimos hacer una investigación cabal, o sea, de cabo a rabo. Sí, claro. Ver bien qué era lo que estaba pasando. Y entonces, yo tengo buena relación, como soy profesora, y toda la vida he sido profesora, y me gusta mucho ser profesora, tengo una relación fácil
con la gente más joven que yo. Y entonces me acuerdo que los invité a los que habían hecho la denuncia y además diario hablaban en los periódicos y todo eso. Y nos pasamos hablando de ciencia ficción. Yo decía, Dios mío de mi alma, ¿a qué hora me cuentan? ¿Qué pasó con los exámenes? ¿Qué pasó con los exámenes? Ya muy noche me dijeron, ¿usted es la que se va a ocupar del tema? Sí, yo me voy a ocupar del tema. Y mañana tenemos una cita en la Procuraduría, espero que me acompañen. Me dijeron sí con enorme naturalidad. Y al día siguiente, lo más sorprendente es que llegaron a la hora convenida. Todos me dijeron que estaba yo loca. Y le dije, oye, los chicos quedaron, pero con toda la seriedad en la tierra, que nos veíamos en la Procuraduría a tal hora. Pues a esa hora exacta llegar a hacer su declaración. O sea, yo los acompañé a que se les tomara su declaración. Pero ellos nunca confesaron nada o declararon algo en su oficina. Ellos dieron o sea, ellos supieron que andaba un examen por ahí. Claro. Me imagino que lo pescaron y bueno, buenos mexicanos y buenos unamitas decidieron que eso era un hecho que debería darse a conocer. Reportarse. Al final, después no, aparentemente después sí se complicó un poco porque pues las personas que habían hecho de eso un pequeño negocio, porque realmente nos dimos cuenta rápido que tampoco eran Carlos Slim, o sea, que no era en un área muy específica de la universidad. También los buscaban y los trataron de perseguir. Okay. Y entonces yo les dije, miren, yo les ofrezco mi cubículo en jurídicas, como en ese tiempo estaba en la oficina del abogado de general, y ahí duérmanse. O sea, si hay una noche que están incómodos en su casa o lo que sea, váyanse a mi cubículo de jurídicas. Ya después se fue desarrollando y todo, y más o menos llegamos a algunas conclusiones en la administración, porque quien tenía que corregir era la administración. Pero el hecho cierto es que lo que hicimos fue aislar el problema, ver de dónde estaba. El examen era totalmente legítimo. Okay. Y andaba por ahí volando. Entonces, el examen era legítimo. Lo que hicimos fue aislar el problema. Control de daños. Control de daños. Y tomar unas nuevas medidas de protección. No se volvió a presentar. ¿Y supieron? Ahorita ya prescribió, pero... Ya prescribió. El licenciado Lobato, que era el director jurídico y es el que me acompañó en José Luis Lobato, que acababa de llegar a mi oficina, y le dije, José Luis, tenemos un problema, súbase a ese elevador. Y se fue a ver todo esto. Sí nos dimos cuenta, pero ya habíamos hecho el control de daños, ya habíamos tomado las medidas para el futuro, entonces nos pareció... Iba a ser más... Que iba a ser muchísimo más escándalo correr aunque fuera un jefe de departamento, ¿no? Sí, claro. Claro que es de lo que nos quejamos siempre en este país. Si ya saben quién hizo la maldad, ¿por qué no está preso? Claro. Pero en la universidad hay muchas otras cosas que ponderar. Y entonces, haciendo un balance, dijimos, ya tenemos un control absoluto de daños. Ahí muere. Hay que ponderar qué vale más, ¿no? Sí, ahí muere. Y nunca más volvió a suceder, ¿eh? ¿No? Nunca más ha vuelto a suceder. Y ahora... Eso fue una de las más fuertes. Ahora le voy a preguntar de su paso por la Secretaría de Economía como directora jurídica. Bueno, ahí ¿qué cree
que haya sido lo que más le pudo contribuir a su formación de historia del derecho? Bueno, yo tendía a enfocar todos los problemas como si fueran una investigación de historia del derecho, y en el caso, bueno, de exámenes es muy fácil, Sí. ¿no? Entonces, en economía... La nombró Luis Ernesto Derbez, ¿no? Sí, yo estuve en economía. Cuando yo me fui de la UNAM, primero me fui a la Comisión de Derechos Humanos. Luego empezó la transición con Fox y un amigo me dijo, oye, los panistas necesitan abogadas. Le dije, oye, ¿y a mí qué? O sea, Sí. ¿qué me va a pasar a mí con que los panistas? No, es que es el doctor Derbez y te va a encantar y no sé qué y no sé cuánto. Y la verdad sí, trabajé muchos años muy feliz con él. En economía mi trabajo era muy distinto. Claro. La única cosa, porque Derbez trató de que la oficina jurídica, economía tenía 4 jurídicos, cada una de las subsecretarías tenía su jurídico. Y entonces Derbez tomó la decisión de que cierto tipo de cosas las centralizáramos, que fue muy buena decisión. No se podía el área de negociaciones internacionales, porque yo no hubiera aprendido ni en toda la vida todo lo que sabía Pérez Cano, ¿no? O sea, seamos honestos. Pero asistía yo a algunas de las reuniones. Ahora, en economía las emociones vinieron de otro lado. Era el trato con sectores de la sociedad con los que nunca había tratado. Los comerciantes, por ejemplo. Tratar con las cámaras de comercio, pues fue aprender una nueva forma de... No son tus alumnos, no es un profesor. O sea, acercamiento, de negociación. Acercamiento. Y alguna vez, alguno me dijo, doctora, fíjese que nosotros tenemos una casita en Acapulco y quiero que la conozca. Y le dije, mire, una vez que esté la decisión de la secretaría sobre su caso, con mucho gusto. Ahorita no me... Sí, no me puedo prestar a... No me parece pertinente. O sea, una vez que esté la decisión, sus papeles ahorita los tengo yo. Entonces yo no puedo ir con usted a su casa en Acapulco. Pero después ya no me invitó. Pues eso no, fue lo malo. Él estaba buscando... Eso fue lo malo. El impulso procesal. El impulso procesal. Estaba buscando el impulso procesal. Y en general fue aprender un nuevo lenguaje. Eran sectores de la población con los que yo tenía que tratar, con los que nunca había tratado. Aprender un nuevo lenguaje, aprender a llevarme con ellos, aprender a decir que no a tiempo, claro, no después. Cuando esté en sus papeles, y me pasaron cosas muy singulares con los mineros. Los mineros son muy respetables mexicanos, pero muy especiales, muy especiales. No quiero decir misoginia, pero para ellos no es muy fácil el trato con las mujeres en general. Claro. Y entonces había un minero que tenía una enorme mina en algún lugar del norte, casi todos estaban en el norte, y me habló mi secretaria particular y me dijo, oye, ya está el señor y dice que está con su esposa, pero yo lo veo solo. Y le dije, bueno, pues como él vea, si quiere pasar solo, si quiere pasar con su esposa. Bueno, pasó solo, pero lo singular fue que me dijo, le dije, siéntese. Y me dijo, mi esposa y yo venimos a saludarlo. A mí se me hizo un exceso sacar otra silla. O sea, realmente le dije, ay, pues mire, qué bueno que me vinieron a saludar, salude mucho a su esposa. O sea, me dirigí a su esposa
a través de él. No directamente con claro, ella. Yo tenía un hijo que cuando era chiquito se sentaba junto a un amiguito, ponía una silla y hablaba con el amiguito que estaba en la silla. Claro. Y me pareció una falta de respeto hacerle eso mismo a un importantísimo minero. Entonces, más bien, me dirigí a su esposa. A través de él. A través de él. Y al final le dije, mire, le da usted un fuerte, me trajo un cuadrito, un cuadrito o algo así, de Durango, creo. Y luego le dije, dígale a su esposa que estuvo muy, muy lindo el regalo, porque unos regalos de ese tipo sí podíamos aceptar, pero irse el fin de semana Acapulco ya no está tan... Ya no parece tan sensato. Entonces, pero me quedé muy sorprendida porque se fue muy tranquilo. O sea, como que nunca hablamos de que ahí no estaba su esposa, ni yo le hice ver que no estaba, ni nada por el estilo. Y bueno, pues salieron las cosas bien. El trato con los mineros me tocó toda una época en que se acabaron las concesiones, muchas, las de todo el mismo año, y la historia del derecho. El rey hacía cédulas de composición. Entonces, aquellas cédulas de composición eran, pues, para arreglar muchas cosas. El color de las personas, la profesión de las personas, la religión de las personas. Se llamaban cédulas de gracias al sacar. Y el de Minas estaba enloquecido. Me decía, ¿cómo voy a hacer yo para ver todos los casos? Le dije, como el rey. Vas a hacer una cédula de composición tomando los aspectos, ¿no? Tus aspectos generales. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué quieres? Yo me acuerdo que aquel día me sentí tan feliz porque era una aplicación práctica de un conocimiento histórico jurídico pues que a lo mejor no muchos tenían. Total, el ejercicio salió muy bien, el director de minas quedó muy contento, los mineros también quedaron muy, muy contentos, renovamos las concesiones a tiempo. Doctora, perdón que le interrumpa, pero ahí me llama la atención ahora que toca el tema de la historia del derecho. Sí. Y cómo pudo tener una aplicación algo de antes a algo actual. ¿Qué ve hoy en día que podría ser resuelto o podría ser auxiliado por algún acontecimiento histórico, práctica histórica? No sé cómo decirlo. Bueno, yo le voy a decir, uno de mis trabajos más conocidos, más citados, si no lo ha leído, le recomiendo mucho que lo lea, es La Nueva España en la Constitución de 17. Me tocó leerlo con el doctor Becerril. Sí, nos parecemos mucho a nuestros antepasados novohispanos. No a los bueno, también tenemos de los decimonónicos, pero lo que nos parecemos a nuestros antepasados novohispanos es impresionante. Y es lógico, son 300 años de presencia, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma... Incluso yo pienso que el impulso procesal debe ser novohispano, o bien pudo haberse generado en la Nueva España, porque la Nueva España es fascinante, es fascinante, fascinante. Y muchas de las cosas que hacemos, a veces hasta sin darnos cuenta, vienen de allá. Yo pienso que somos menos decimonónicos que novohispanos. Esta cosa de la cortesía es de la Nueva España, no es del siglo XIX y no es tampoco de la Revolución. O sea, yo pienso que tenemos muchas cosas. Y pues es cuestión de buscar qué problema quiere uno resolver. Y sí hay cosas. Le digo que mi trabajo más leído es La Nueva España en la Constitución de 17. Porque además
Es una sociedad desigual. Ujú. No vamos No, es la realidad. La realidad. a decir que no es una sociedad desigual, pero nunca lo decimos. Sí, siempre tratamos de Hay mantener- sobreentendidos que no se dicen. La forma en que usamos el don no es la forma en que se usa en España. O Exacto. sea, yo le digo don al jardinero, Sí. no al marqués. En primera, porque no conozco ninguna marqués y sí tengo un jardinero. Pero bueno, no le diría. Hay muchas cosas que son novohispanas, muchas. Pues al final somos la mezcla de las dos culturas. Claro. ¿Sí? Un choque cultural que hubo ahí. Interesante, no había analizado lo de don, sí es cierto. Los dones allá son... Los dones allá son los grandes de España. Exacto. O bueno, Y reyes, marqueses. Sí. alguien que está en una jerarquía social más alta que la mía. Claro. Y en cambio yo aquí le digo don al sastre A cualquier persona, ¿no? o a cualquier persona. Sí, don Sí. Juan Carlos, don como sea. Don sí. Carlos. Claro. O a veces lo decimos como respeto. ¿También? Sí. También. Sí, sí. O sea, pero tenemos Sí, pero mucho lo que de voy es nada. que es una connotación no despectiva, pero No. no con no sé, No igualitario. exacto, y tampoco como con un título nobiliario, quizás, ¿no? Ni es un título nobiliario, ni es igualitario. Exacto. Sí. ¿En qué le sirve a un abogado estudiar historia? Bueno, Historia y historia del derecho. De mis alumnos, todos dicen que van a estudiar historia, por supuesto, cuando acaban el curso, sí, de llevar el curso conmigo. No, yo creo que muchos le encuentran la utilidad, porque sí tiene utilidad, No, claro. tiene muchísima utilidad para las prácticas, para cómo somos. México sigue siendo un país muy mezclado, muy heterogéneo, y estudiando la Nueva España, uno aprende a ser heterogéneo. Yo no había trabajado con mineros, bueno, pues porque no tenía ocasión, pero no me costó trabajo, Claro. fácilmente. Quizás a ellos les costó un poco más, ¿no? De trabajo. Pues no sé, yo era muy respetuosa y muy... Claro, pero por lo que decía el trato con mujeres, ¿no? Quizás les costó un poco más. Quizá, bueno, sí, pero también a los académicos. En Durango una vez fui a dar unas conferencias y yo iba así, pero sentada contra la puerta. Ajá. Y el profesor que me había invitado iba agarrado aquí. Y yo decía, Dios mío, así será en Durango. Porque no iba yo ni siquiera un poquito a un lado. Y luego ya el que me invitó me dijo, es que mira, no se hubiera visto nada bien que estuviera más cerca de ti. Ok. O sea, ok. Son usos y costumbres del lugar, ¿no? Y son usos y costumbres. Y luego mi amigo, el que me había invitado a dar la conferencia, me llevó así como visita social al panteón, que es muy hermoso. Pero bueno, uno no imagina... Sí, me voy a ir de visita a un panteón. No es el lugar turístico que uno quiere conocer, ¿no? No es el lugar Para turístico que quiere conocer. Sí, algunas cosas interesantes en la vida profesional y vinculadas con el derecho. En su vida profesional, ¿hay alguna decisión en particular que cambiaría hoy en día? A lo mejor una decisión que tomó al frente de algún instituto, de alguna institución. No, en las instituciones siempre obré con mucha ortodoxia. O sea, con la ley, Claro. sopesando todos los elementos y hablando con mi jefe. No, en las instituciones no. Personalmente. En lo personal, no sé si con tanta alegría me hubiera ido a la transición en vez de quedarme en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea, cuando este compañero con el que hicimos un libro, éramos los coordinadores del libro, me dijo, Cuca, pero si estamos escribiendo de transiciones, vente.
no lo pensé mucho. Ahora, es tan rico lo que viví, es tan interesante la administración pública, fue tan a gusto trabajar con el doctor Derbez, que es muy difícil saber si es la decisión que tomé. Sí, claro. Y ya no se puede cuestionar. Si no se puede echar para atrás. Sí. Aprovechando el momento actual, la actualidad del país, este cambio que estamos viviendo, y más porque creo que usted ha ocupado cargos muy importantes, muy respetables y que pues, admirables, por supuesto. ¿Cómo ve a la mujer antes y hoy en día en la vida pública del país? Mire, en todas las oficinas de la administración pública y en la Comisión de Derechos Humanos, yo trabajé con hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces sería una mentira como una casa decir que estaba relegada, que nadie le hacía caso. Bueno, yo misma era mujer y tenía siempre bajo mi sabia guía hombres y mujeres, uh-huh. ¿no? Pero hay una cosa que a mí me da mucha alegría cuando veo la televisión y lo noto en la televisión, uh-huh. La cantidad de alcaldesas, la cantidad de jóvenes diputadas, de jóvenes que están en todos lados, me da una gran alegría. O sea, me siento, no porque antes no hubiera mujeres en la administración, siempre ha habido, antes muchísimo menos, pero la historia de que estuvimos relegadas y ofendidas, ni en el Imperio Romano, a lo mejor en la Edad Media y las clases altas no. Pero esta frescura que tiene a veces la tele de las diputadas peleándose entre ellas y todas jovencitas, a mí me da algo de alegría, o sea, me da contento. Pero también por otro lado, pienso que no está bien que sea solo una cuestión de género la que cuente. Claro. Ahora, alguna vez una amiga de los grupos feministas muy, muy aguerridos me dijo, mira, al principio cuando estás abriendo brecha, si no te vas hasta el fondo, no la abres nunca. Y yo creo que ella tenía razón. Ahora, yo no soy, y en general los abogados no somos ese estilo de persona. Claro, de hecho, tocando ese tema, sí. Alguna vez yo le preguntaba a una magistrada que respeto mucho, le preguntaba, ¿por qué hacer este tipo de medidas en las que, por ejemplo, cuente solo el género, ¿no? Exámenes de oposición únicamente dirigidos a mujeres. Y me dijo, es que realmente tienes razón que quizás esto deba ser por capacidades y no por motivo de género, pero es por una deuda histórica que se tiene. Sí, y además también a mí me parece pertinente la respuesta que dio esta amiga. Mira, o te vas uh-huh. Hasta el fondo o no prospera. Era cuando estaban cambiando pues toda la legislación de matrimonio, de las causas de separación. Yo una vez hice para la corte un trabajo de familia, uh-huh. que yo no sé familia, pero ellas me juntaron, las chicas de publicaciones, me juntaron todo el material del semanario judicial y se va reflejando, que es lo que yo puse en el estudio que hice, se va reflejando mucho cómo cambia la sociedad. Claro. Porque empiezan a aparecer en la corte decisiones en torno a una mujer que dejó a sus hijos en la noche porque tenía que ir a trabajar, el marido se enojó, se siguió el pleito y acabó en la corte porque él le quitó los hijos y bueno, un drama de todos, de ese tamaño. Y entonces uno ve muy bien cómo van cambiando los tiempos de la mujer. Pero bueno,
a lo mejor también es de temperamentos. Yo no soy especialmente revolucionaria, o sea, más bien soy género moderado. Más pacifista. Sí. Doctora, vamos a regresar un poquito a su paso de porque me lo brinqué, el de derechos humanos. Ok. Ahí, ¿cuál fue el reto más grande que enfrentó? Además, tengo entendido que estuvo con un gran amigo suyo. Con José Luis Oranes. Con José Luis Oranes. Sí, con él me fui. Ahí eran retos mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y puedo decir que no tenía una idea muy clara del país en que vivía hasta que llegué a la comisión. O sea, realmente íbamos a las expulsiones en Chiapas, que se expulsan por razones religiosas. Claro. O sea, la comisión fue una experiencia, y eso que yo no era visitadora. Uh-huh. Yo hacía los folletos, los folletos y las cartillas y organizaba las clases. Si hubiera sido visitadora, no sé. ¿Cómo lo hubiera manejado? Sí, yo no sé si hubiera podido, porque uno de los casos que estuvo en la CNDH y una compañera mía, amiga Susana Talía, pidió la exhumación de un cadáver para ver ciertas cosas. Claro. En las que ella, y José Luis le decía, ve lo que me estás pidiendo, es la exhumación de un cadáver, y decía Susana, tengo que revisarlo. O sea, tengo la certeza. Y tuvo razón la visitadora. Pero si no hubiera sido un pleitote, ¿no? Sí, tuvo razón la visitadora. Yo no sé si yo hubiera tenido el temperamento. Ahora, algo que me gustó mucho en la comisión, que hicimos un plan con Sedena, uh-huh, era cuando se acababa de hacer la reforma de los derechos humanos. ¿2011? Sí. Okay. Y entonces hicimos un plan con Sedena para ir a todas las regiones militares. 2 grupos de la comisión, uh-huh, uno con oficiales y uno con tropa, okay, para hablar del Estado de Derecho, de los tratados, de la importancia de la reforma. Yo creo que esa fue una de las experiencias más lindas que tuve en la vida. Y supongo que de esas que cambian perspectiva de vida, ¿no? Por lo pronto me cambiaron completamente mi visión del ejército. Uh-huh. O sea, en la comisión, antes de ese viaje, bueno, yo no sabía muy claramente qué visión tenía del ejército. Pero verlos a las 7 de la mañana listos, mientras los civiles flojos, estábamos apenas abriendo los ojos. O sea, ese viaje fue un viaje que me enriqueció muchísimo. Ir a todas las regiones militares. Tuve oportunidad de convivir mucho con militares. Mucho. Porque jugué fútbol americano en los guardias presidenciales. ¿Ah, sí? Entonces me tocó en la época de Peña Nieto. Me tocó que fuera un partido nuestro, de hecho. Me tocó viajar en el avión presidencial a un partido. Me tocó quedarnos encuartelados en Tamaulipas. Me tocó aquí en Ciudad de México. Fue una experiencia muy padre, pero justo lo que decía, la disciplina, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Una vez estábamos en Sinaloa. Uh-huh. Que bueno, siempre piensa uno Sinaloa, y desde hace muchos años, ahora está peor, pero desde hace muchos años uno decía, ay, Sinaloa, ¿no? Y fuimos a las 7 de la mañana, nos convocaron a hacer el saludo de la bandera. Uh-huh. Yo me quería morir. Sí, bueno, claro. Los civiles nos queríamos morir. A las 7 de la mañana ellos ya estaban con el cuartel albeando, ellos arreglados y pelotón completo. Todo. Y ahí fuimos al saludo de la bandera. O sea, hubo cosas muy emotivas. Y luego nos tocó un problema en Chiapas, un niño al que le estalló una bomba, que era un asunto típico, una bomba, granada, uh-huh, no bomba, una granada. Bueno. Y bueno, estábamos nosotros ahí. Entonces,
muchas cosas se simplificaron porque pudimos ser enlace con la propia comisión. Luego me tocó con la comisión y también después en Relaciones Exteriores, me tocó ir a algunas de las reuniones internacionales donde se veían casos de México. Todo eso era un mundo que yo no conocía y un mundo que me enriqueció muchísimo. De todos los cargos que ha tenido, obviamente sin demeritar ninguno, porque todos son increíbles, ¿cuál fue el que más disfrutó? ¿Disfrutar? Disfrutar. Que si ahorita le dicen, María del Refugio, mañana empiezas otra vez, escoge cuál de tus trabajos quieres de vuelta. Bueno, aunque vivía su vida en un avión, Ajá. y eso era muy pesado, la subsecretaría de Relaciones. ¿Sí? Sí. Era yo la de Derechos Humanos y Estudios Globales. Okay. Entonces, estaba subida en un avión todo el día. De reunión en reunión, de derechos humanos, pero la interacción con todos los sectores de derechos humanos, yo creo que me hizo ver el mundo, no nada más México, muchísimo más amplio. Ese sería... Sí. Qué interesante. Sí. Yo creo que es donde estoy. Bueno, en la CNDH estaba yo en mi casa porque claro, dirigía la investigación, hacía las cartillas, era como si hubiera estado en jurídicas, nada más que un poquito más lejos. En otros lados pues sí eran muchas cosas nuevas. Pero en Relaciones yo fui muy feliz. Muy feliz. Representar al país, o sea, que me enfrente diga México, claro, se siente muy bonito. Sí, representar al país siempre es algo que... Sí. Un orgullo, un honor. Un honor. Un sí. honor. Pues todo eso pasó. Todo eso. Sí. Doctora, estoy encantado con todo lo que nos ha contado, de verdad. Muchas gracias. Okay. Le voy a hacer 5 preguntas que son aleatorias, ya no son de derecho, ya no son de su trayectoria, ya son más de sus gustos personales. Y vamos con la primera. ¿Qué país que no conoce le gustaría conocer? Egipto. ¿Egipto? Pues esperemos que pronto. Yo no conozco tampoco, pero debe ser padrísimo, ¿no? Sí. Cultura, una cultura increíble. Sí, no. Y la verdad es que, no con boletos, pero ya con todo el plan hecho, se complicó toda la cuestión de esa región. Sí, claro. Y ya al final, fue cuando mataron a 50 alemanes o no sé cuánto. Una cosa de estas tremendas. Y ya no fui. Pero sí, Egipto. Pues aprovechando esa anécdota, ¿cree en el destino? No. ¿No? O sea, ¿no cree que por algo no tuvo que ir a ese viaje? Lo que pasa es que suena raro que lo diga en un país, pues mayoritariamente católico. No soy católica. O sea, creo en el trabajo, creo en el esfuerzo, no soy católica. Entonces, el destino es esencialmente una creencia. Una creencia, pues, de que algo bueno va a suceder o no suceder por otras razones, ¿no? Entonces, no. ¿Comida favorita? Mi comida favorita. Pues a lo mejor el mole. ¿El mole? Sí. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna ciudad que haya visitado que fue su favorita? ¿Ciudad o algún país? No favorita, pero que lo disfrutó mucho a lo mejor. Que la disfruté mucho. Sí. Pues de los tiempos en que iba a Ginebra y me gustaba mucho Ginebra y bueno, siempre me ha gustado París. París tiene un encanto especial, ¿no? Sí. Y la última, si ahorita mismo le dijéramos, vamos a bailar, tenemos que poner una canción, ¿qué canción le gustaría bailar? Una de Juanga. ¿Una de Juanga? Sí. Pues vámonos al Noa Noa, Jaycee, de una vez pónmela aquí. Doctora, de verdad, muchas gracias. Qué gozada tenerla aquí con nosotros, tenerla en este espacio, toda su trayectoria, de verdad es admirable. De verdad muchas gracias. Que para las nuevas generaciones que tenemos la oportunidad de leerla, para mí que hoy
conocí a una de mis heroínas jurídicas, de verdad, se lo aprecio mucho, le aprecio mucho la apertura. Muchas gracias a ustedes por la atención. A todos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias que me llevaron a la medianoche a la farmacia. Esa es una anécdota que siempre va a quedar. Sí. ¿Sí? Va a ser la mejor historia. Va a ser la mejor historia para nosotros, sí, definitivo. Sí. Antes de despedirme, quiero hacer una última pregunta a petición del doctor Carlos Becerril. A ver. Me dijo, por favor, pregúntale a María del Refugio si me va a donar toda su biblioteca. No. Por supuesto, con eso nos quedamos, Carlos. Ya no hay biblioteca. Gracias. No, muchas gracias, doctora. Gracias a todos por ver este episodio. Un aplauso para la doctora, ¿no? Claro. Muchas gracias por ver este episodio. Síganos en todas nuestras redes, como Digesto MX, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram. Y nos vemos en un siguiente episodio. Ok. Hasta luego. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.